Alabado sea Dios, queridos hermanos. Saludamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Queridos hermanos, quien le habla, vuestro hermano Isaac Murillo, como predicador. Queridos hermanos, hoy día vamos a tocar un punto muy importante para todos nosotros los cristianos. Hermanos, vamos a tocar el libro de Corintios, capítulo 5, 15, verso 51. En esta Santa Biblia, en esta versión, tiene como nombre, tiene como título: no todos los creyentes morirán. Tenemos que decir que en la Reina Valera, en la Santa Biblia, está la resurrección de los muertos. Vamos a empezar con esta corta prédica, esperando que sea de mucha satisfacción, de mucha bendición para todos nosotros. Dice: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí os digo un misterio. Y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Queridos hermanos, el apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Corintio. Le dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Si lo traducimos, quiere decir: no todos moriremos, pero todos seremos transformados. ¿Transformados en qué, queridos hermanos? Primeramente tenemos que entender esto, que nosotros somos seres humanos de carne y hueso. La Santa Escritura dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Palabra de Dios. Entonces, si la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, nosotros tenemos que ser transformados para poder heredar la vida eterna. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque simplemente, hermanos, con este cuerpo humano que tenemos, nosotros no podemos aspirar a tener una vida eterna, pero conservando estos cuerpos terrenales, los cuales son cuerpos finitos en el sentido de que tienen un límite, ¿me comprenden?, de vida. Entonces no podríamos nosotros tener vida eterna con estos cuerpos mortales que tenemos. ¿Por qué, hermanos? Porque estos cuerpos se envejecen, pasan por ese proceso, ¿no?, de niñez, de adolescencia, pasa de madurez, de ancianidad y después muerte. Este cuerpo, hermano, humano que tenemos no puede heredar la vida eterna. ¿Por qué? Porque es carne y hueso. Y bien sabemos, hermanos, que para que nosotros podamos heredar la vida eterna, entonces nosotros tenemos que ser transformados, ¿no? Transformados. Ahora, usted me dice: hermano, ¿pero transformados en qué? Tenemos que entender que hay cuerpos terrenales y hay cuerpos celestiales. Pero cada cuerpo tiene su propia gloria, hermanos. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la gloria del cuerpo terrenal? Es nacer, crecer y morir. Pero el cuerpo celestial tiene otro tipo de gloria, ¿no? Que es, no pasa por este proceso de envejecimiento y al final de morir, sino que simplemente es un cuerpo celestial el cual no tiene, ¿qué le digo?, ¿no?, esta limitación que tiene el cuerpo humano, ¿no?, de morir. En cuerpo celestial, llámese, podemos tocar los cuerpos de los ángeles. Esos cuerpos no están limitados, sujetos a la muerte, sujetos al sufrimiento, sujetos al calor, sujetos al frío, sujetos al envejecimiento. No están sujetos a nada.
son cuerpos celestiales, los cuales son inmortales. Pero estos cuerpos sí, hermanos, estos cuerpos que tenemos nosotros sí son cuerpos que son limitados y que están sujetos a todas las cosas que hemos dicho, al frío, al hambre, a las enfermedades. Usted, por eso el apóstol Pablo dice, "He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, no todos moriremos, pero todos seremos transformados, todos. Ahora, hermanos, transformados, ¿para qué? Para poder no tener, vivir por toda la eternidad al lado de nuestro Salvador. Sigue el apóstol Pablo y dice, en un momento, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, a la final trompeta, punto y coma. Dice el apóstol Pablo, en un momento, en un abrir de ojos y cerrar de ojos, y abrir de ojos, a la final trompeta. O sea, hermano, llega un momento, está establecido de que los cristianos sean transformados de un momento a otro, en un pestañeo. Pero ¿en qué momento? Dice a la final trompeta. O sea, hermano, hay un tiempo destinado para que el cristiano tenga que pasar por esta gloriosa manifestación de transformación, ¿no? De transformación, ¿no? ¿En qué tiempo, hermano? Dice a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles. Hermanos, dice, porque se tocará en un momento y un abrir y cerrar de ojos. O sea, la transformación que vamos nosotros a sufrir, hermanos, a experimentar gloriosamente, va a ser en un momento, ¿no? En un momento, hermano. En un abrir y cerrar de ojos, al pestañeo. Segundos, hermano. Segundos. Ni siquiera un segundo, menos todavía. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. O sea, hermanos, los muertos van a resucitar. Pero usted me dirá, pero hermano, ¿pero qué muertos? Los muertos, estamos hablando de los muertos que son cristianos. ¿Usted o no? ¿Por qué, hermanos? Porque si ciertamente los muertos que son cristianos van a resucitar, también ellos tienen que pasar por esa gloriosa transformación de sus cuerpos mortales a unos cuerpos inmortales, de sus cuerpos terrenales a unos cuerpos espirituales, los cuales no tienen que tener ningún tipo de sujeción como lo tiene el cuerpo humano, ¿no es cierto? Ya hemos explicado en líneas arriba. Entonces, mientras ellos también tienen que ser transformados, ¿no? O sea, ellos son resucitados e inmediatamente también están pasando por esta transformación gloriosa de sus cuerpos mortales a unos cuerpos inmortales, de unos cuerpos terrenales a unos cuerpos celestiales. Entonces, hermanos, como hemos dicho, los cristianos nosotros los que estamos vivos, ¿no? Nosotros los cristianos los que estamos vivos, vamos a ser transformados, ¿no? Acá. Y aquí os digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. O sea, tenemos este cuadro divino, maravilloso, hermanos, que tanto los muertos como los vivos van a pasar por un mismo proceso en el mismo momento, en el mismo segundo.
en el mismo momento, en ese mismo lapso de tiempo tan glorioso, los muertos están siendo resucitados y sus cuerpos están siendo transformados, ¿no? Cuerpos mortales en cuerpos inmortales. Pero al mismo momento, en el mismo momento, también nosotros estamos siendo transformados juntamente con ellos. Pero nosotros estamos vivos. Nosotros solamente estamos siendo transformados de unos cuerpos terrenales a unos cuerpos espirituales, ¿no? Lo mismo que ellos, solamente que ellos son resucitados. Y nosotros estamos siendo transformados. Imagínense, hermano, la grande dicha, la grande satisfacción de experimentar vivos, ¿no? La transformación de nuestros cuerpos terrenales a unos cuerpos espirituales. La dicha de pasar por esa etapa de transformación mortal a una transformación inmortal. El hecho de pasar, ¿no? Por esta experiencia tan maravillosa de ser transformados inmortales, ¿no? A tener cuerpos espirituales. Hermanos, esto es algo muy maravilloso. Dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Lo que estamos explicando líneas de arriba. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. O sea, hermanos, el ser humano tiene un cuerpo que se corroe. ¿Me comprende? Que se corroe, o sea, se envejece, ¿no? Nace, crece, va madurando, va envejeciendo, le salen las arrugas, ¿no? Le salen las canas, envejece cada día más y cuando menos piensa uno, el ser humano llegaba a la etapa, ¿no? De que ya tiene que morir. O sea, hermano, el cuerpo del ser humano es corruptible porque se envejece, se gasta, se desgasta, le salen las arrugas y luego muere. Se debilita, muere. Pero en cambio, un cuerpo, ¿no? Un cuerpo incorruptible no tiene esto que tiene cuerpo corruptible. Dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. O sea, esto que envejece, que se pudre, que se esto y lo otro, esto tiene que ser cambiado por un cuerpo que no pasa por ese proceso de envejecimiento, de muerte, de pudrición y tantas cosas más, ¿no? Y esto mortal se viste de inmortalidad. O sea, un cuerpo como el nuestro está sujeto a envejecer, ¿no es cierto? A morir y después a podrirse. Es un cuerpo corruptible. Pero cuando nosotros nos vistamos de este cuerpo de incorrupción, no tanto bueno, nosotros que estamos vivos y los que están siendo resucitados también, entonces esto mortal se vistirá de inmortalidad. O sea, ya no va a pasar por ese proceso de envejecimiento y muerte, sino que simplemente, gloriosamente, ya no va a ser mortal, sino va a ser inmortal. ¿Me comprende, hermanos? Eso es lo que el apóstol Pablo está tratando de decir, ¿no? En todas estas líneas que están acá arriba, ¿no? Acá arriba. Por eso nosotros estamos, literalmente estamos nosotros, ¿qué le digo? Estamos explicando cómo es el asunto. Ahora, dice hermanos, a la final, la victoria final sobre la muerte. Dice, y cuando esto corruptible, o sea, y cuando este cuerpo que está sujeto, ¿no? A enfermarse, a sufrir cambios, ¿no es cierto? A envejecer, a arrugarse, a salir de cana y luego envejecer más cada día y pues morir. Dice, y cuando este cuerpo corruptible, ¿no? Ese proceso, ¿no? En la Biblia lo llaman un proceso de corruptible. Dice, y cuando esto corruptible
este cuerpo, que está sujeto a tantas cosas, este cuerpo corruptible, se haya vestido de incorrupción, un cuerpo glorioso que no está sujeto a nada de esto, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbe de la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Por qué dice esto, hermanos? Porque ciertamente en esos tiempos ya la muerte no tendrá autoridad sobre nosotros, porque nosotros hemos recibido un cuerpo celestial y los cuerpos celestiales no envejecen, no mueren. Al no morir, ya la muerte no puede aguijonear al ser humano transformado en un cuerpo espiritual. Ya no puede aguijonearlo, ya no puede matarlo, ¿no? Y tampoco puede el pecado, ¿me comprende? El pecado tampoco ya no puede hacer, ¿no? Esto, ¿no? De, 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 ¿qué les digo? De causar su efecto, ¿no? De destrucción en nosotros. Porque nosotros, si Adán no hubiese pecado, entonces la muerte no tuviera autoridad sobre nuestro cuerpo. Pero como Adán pecó, entonces la muerte entró por el pecado. Y por ese pecado vino la muerte para todos los seres humanos. ¿Me comprende, hermano? Ahora dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Gloria a Dios. Queridos hermanos, queremos agradecer a Dios por su santa palabra. Gracias, Dios bendiga. Esperamos de todo corazón, queridos hermanos, que verdaderamente esto haya podido servir de grande bendición para todos aquellos hermanos queridos, ¿no? Que desean tener un poco de conocimiento más cercano de lo que ya lo tienen. Hermanos, sin más que decir, nos despedimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con ustedes ha sido vuestro hermano Isaac Murillo en Amaneciendo con Cristo. Dios les bendiga. Hasta pronto.